9 de octubre de 1963, Valle del Vajont, Italia. 62 directivos ingenieros de una presa hidroeléctrica están situados encima de la misma para contemplar en directo cómo parte de la ladera de la montaña se desploma sobre el pantano y crea un gran tsunami de 20 metros de altura. El tsunami de verdad no tiene 20 sino 230 metros, pasa por encima de la presa y se desborda valle abajo matando a 2.600 personas, incluidos los 62 trabajadores de la presa. Esta es la crónica de un deslizamiento anunciado y vamos a ver por qué lo llamo así. Vajont es un escarpado valle de los Alpes italianos a unos 100 kilómetros al norte de Venecia. Se trata de un valle glaciar, por tanto muy amplio, pero que se cierra en una garganta de solo 200 metros de anchura. Es decir, es el lugar ideal para almacenar una gran cantidad de agua con una presa muy alta pero muy estrecha, lo que supone un ahorro de material bestial. Y en cuanto a la geología, simplemente decir que es una zona principalmente caliza cuya estructura forma un sinclinal con los estratos buzando hasta 45 grados a favor de la pendiente. La presa, en su momento, fue la presa de bóveda más alta del mundo y la segunda más alta en general. Tenía una altura de 264 metros, una anchura de solo 190, es decir, era más alta que ancha, y una capacidad total de 169 hectómetros cúbicos. También disponía de varios desagües que en total eran capaces de evacuar hasta 24 hectómetros cúbicos al día. El proyectista y director de la obra fue Carlo Semenza, uno de los mejores de la época. En 1956 comienzan las excavaciones de los cimientos. Como es costumbre en aquella época, se estudia a fondo la zona de la presa, pero se ignora lo que ocurre aguas arriba. En 1959, un corrimiento en el cercano embalse de Pontesei crea una ola de 20 metros que mata a un obrero. Temiendo que se repita lo mismo, Semenza encarga a Müller un estudio de las laderas del valle y Müller nombra al hijo del propio Semenza director de ese estudio, y lo que Eduardo Semenza encuentra fue esto: la existencia de un paleodeslizamiento el cual cubica en 40 hectómetros cúbicos y que teme que el llenado del pantano lo pueda reactivar. Bien, aquí he creado un gráfico para resumir los eventos que ocurrieron en los 3 años siguientes. A la izquierda tenemos la cota de la lámina de agua, así como la altura de la presa en gris, y a la derecha una escala quebrada que indica la velocidad de los movimientos en centímetros al día. En marzo de 1960, con el agua a cota 590, es decir, la misma altura a la que está en la base del antiguo deslizamiento, ocurren los primeros movimientos. En junio de 1960, con el agua a 600 metros, se inician pequeños movimientos en el antiguo deslizamiento. Entonces se excavan 3 pozos para verificar la existencia de una superficie de fractura. Estos pozos llegan a 170 metros, pero la superficie está a 250, así que no se alcanza y se piensa que toda la ladera es sólida. En el verano de 1960, un segundo estudio llevado a cabo por Eduardo Semenza encuentra a cota 920 el límite superior del deslizamiento. Entonces lo recalcula y pasa de 40 hectómetros a 200 hectómetros cúbicos. En octubre de 1960, justo en ese límite, aparece una fractura continua de 1 metro de ancho y 2,5 kilómetros de longitud que se mueve a más de 3 centímetros al día. El 4 de noviembre, con el agua a 650 metros, ocurre un primer deslizamiento en la parte oeste del antiguo depósito que crea olas de 30 metros de altura. Inmediatamente se baja el nivel hasta los 600 y se empieza a construir un túnel bypass en el lado derecho del valle. Entre julio y octubre de 1961 se instalan 4 piezómetros y 3 de ellos registran el nivel del agua hasta octubre del 63. Otro, que fue el único que cortó la superficie de rotura, indicaba un nivel 90 metros por encima de la del embalse, pero los movimientos del terreno lo cortaron y se vació.
Semensa encarga un estudio para averiguar cuál sería la altura máxima de la ola producida por el deslizamiento. Sin embargo, muere antes de que se afinen los cálculos y el nuevo equipo toma por buenos los datos antiguos, es decir, pensando que el deslizamiento tenía 40 en lugar de 200 hectómetros cúbicos. De modo que concluyen que la ola máxima tendría 20 metros de altura y se establece un nivel de seguridad 25 metros por debajo del límite de la presa, es decir, a cota 700. Nivel de seguridad para contener cualquier ola a cota 700. En octubre del 61 se completa el túnel bypass y el nivel del agua vuelve a elevarse otra vez. En diciembre de 1962, un año después, el nivel alcanza ya los 700 metros de lámina de agua y en ese punto la velocidad del deslizamiento supera los 1,5 centímetros al día, mucho menos que la velocidad durante el primer llenado. En marzo de 1963, el agua vuelve a vaciarse hasta la cota 650 y los movimientos de ladera cesan. Este comportamiento parece confirmar la hipótesis de Müller de que los movimientos se deben al llenado del embalse que lubrica las rocas y produce el movimiento. En abril del 63, el agua vuelve a elevarse y los movimientos se reanudan, pero solo cuando se supera la cota 700. Como la velocidad era lenta, volvió a llenarse otra vez el embalse. En septiembre de 1963, la velocidad del deslizamiento continuó siendo lenta hasta que de pronto, con el nivel del agua a 710 metros, pasó de 0,5 a 1 centímetro al día y después saltó a 4 centímetros al día. Un mes después, en octubre, el nivel del agua se bajó hasta la cota de seguridad, es decir, hasta 700 metros, pero la velocidad, en vez de bajar, aceleró hasta los 20 centímetros al día. El 9 de octubre de 1963, la velocidad ya era de 30 centímetros al día, indicando el inminente desplome. Por la tarde, los directivos de la empresa fueron invitados a presenciar el corrimiento y el tsunami desde la seguridad, entre comillas, del puente de la presa. Como se suponía que no había ningún peligro, no se avisó a la población. Bien, aquí tenemos una simulación de lo que ocurrió en aquel momento y quiero llamar la atención sobre varios elementos. El primero es esta loma que está encima del cronómetro en amarillo, que es lo que se va a derrumbar. En azul tenemos el agua del embalse y a la izquierda vemos una línea recta que es la presa. A la izquierda de esta línea, de norte a sur, tenemos el Valle del Piave con varios pueblos simbolizados por las letras. 22:39 de la noche, 270 hectómetros cúbicos del monte Toc se desploman sobre el pantano y crean dos olas de más de 200 metros que lo recorren en direcciones opuestas. Aproximadamente en el segundo 45, la ola alcanza la presa y se desborda valle abajo con tanta fuerza que el lugar en el que cae crea un agujero de más de 40 metros de profundidad. Aproximadamente en el minuto 2 choca contra la pared contraria del Valle del Piave y el flujo se divide en dos, uno hacia el norte cuesta arriba y otro hacia el sur cuesta abajo. En el minuto 3, el agua en Longarone alcanza 20 metros de altura. En el minuto 10 aún quedan 4 metros de agua en Longarone y no será hasta el minuto 18 cuando el agua baje a solamente 1 metro. Vamos a ver ahora la secuencia completa. Se desploma, se crean las dos olas, pasa sobre la presa, choca con la pared contraria, se crean los dos flujos norte y sur y el agua seguiría cayendo y cayendo durante 15 minutos. Ahora lo vemos en 3 dimensiones y aquí se aprecia muy bien la ola que recorre el pantano cuesta arriba, valle arriba, y mientras al otro lado el agua sigue cayendo, cayendo y cayendo. Pero esta es la simulación, esta es la imagen de verdad donde se aprecia perfectamente la garganta de Bayonne, la zona que ha quedado totalmente arrasada en un color más claro dentro de la cual está Longarone. Longarone fue literalmente arrasada y borrada del mapa. Y en cuanto a la zona de la presa, pues aquí vemos las imágenes del antes y el después y se ve claramente esa loma que yo me refería antes en la simulación, que ha desaparecido totalmente hasta el punto que se ve lo que hay detrás.
¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cuál fue la cadena de errores que desembocó en este evento? En julio de 1960 descubren el paleodeslizamiento y lo ubican en 40 hectómetros cúbicos. El 4 de noviembre, tras el deslizamiento de Pontesey, lo recalculan en 200 hectómetros cúbicos. Müller lo confirma, pero cree que es un creep lento y controlable y su intención es depositarlo suavemente, controlando en el pantano. Se encarga a Augusto Getty, director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Padova, que calcule cuál sería la ola máxima producida por el derrumbamiento. Este crea una maqueta escala 1:200, pero utiliza los datos antiguos. Supone un deslizamiento de 40 hectómetros cúbicos en lugar de los 200. Utiliza gravas para reproducir el deslizamiento, pero la grava suelta, cuando cae, choca entre sí, lo que crea más rozamiento, lo que hace que la velocidad de caída sea menor. Por tanto, su estimación fue basada en una velocidad menor que la real. Con todo esto, estimó una ola de 20 metros cuando la real fue de 230. Y como se suponía que no había riesgo, no se avisó a la población. Pero lo más importante de todo fue la existencia de una capa de arcilla de solo 1 centímetro de grosor, que nunca se detectó porque estaba a 250 metros, mientras los sondeos que hicieron llegaron a 170, y que es la clave de todo. Entre septiembre y octubre de 1961 se instalan 4 piezómetros, pero el P4 se cortó por los movimientos del terreno, lo que ya indicaba la inestabilidad, y el 1 y el 3 indicaban siempre el mismo nivel del embalse porque no superaron esta capa de arcilla. En cambio, el P2 sí la superó y mostraba un nivel piezométrico 90 metros por encima del embalse. Sin embargo, también se cortó poco después por los movimientos del terreno y se vació. De modo que tenemos 3 piezómetros que dicen una cosa y otro que dice cosas raras. Se pensó que estaba defectuoso y se ignoraron los datos a pesar de que era el único que estaba dando una lectura real. Esta capa de arcilla, debido al peso de las rocas de encima, en lugar de estar en un estado dúctil y deformable, estaba en un estado frágil y fracturable. Lo que ocurría es que las lluvias en la cima del monte Toc se drenaban directamente debajo de esta capa de arcilla que era impermeable, aumentando la presión. Cuando se llenó el embalse, se aumentó todavía más la presión y esta arcilla comenzó a microfracturarse. Cuando se llenaba se microfracturaba y comenzaban los movimientos. Cuando se vaciaba, se dejaba de fracturar y se paraban los movimientos. Es decir, no es que era por lubricación, lo que ocurría es que el aumento de presión fracturaba esta capa. Sin embargo, llegado cierto punto, la microfracturación fue tan grande que se mantuvo por sí sola y aunque se bajaba el nivel del embalse, esta continuaba y los movimientos continuaban acelerándose. De modo que, en conclusión, tenemos en los años 50 un modus operandi en el que se prestaba toda la atención a la zona donde se construía la presa, pero se ignoraba lo que ocurría aguas arriba que no se consideraba relevante. Tenemos estratos buzando a favor de la pendiente, pero puesto que ningún sondeo alcanzó la superficie de rotura, se pensó que toda la ladera era roca sólida. Hubo una serie de errores que subestimaron con mucho las dimensiones del deslizamiento, la velocidad y la ola resultante. Hasta que la microfracturación de la capa de arcilla fue lo suficientemente grande para automantenerse, que realmente parecía que ellos podían mover la montaña a su antojo. Es decir, lo llenamos, se cae, lo bajamos, se queda quieto. Realmente parecía que estaban moviendo la montaña como ellos querían. Pero sabemos que eso no era lo que estaba pasando de verdad. Solamente un piezómetro traspasó la capa de arcillas y daba una lectura real, pero como no concordaba con los otros 3 fue ignorado. Al final, la ola resultante alcanzó los 230 metros por encima de la altura del embalse, pasó con más de 100 metros por encima de la presa y arrasó las localidades valle abajo. Incluso los pueblos que estaban a 200 metros por encima del embalse fueron afectados y hubo muertos. En total, 2.600. Pero a pesar de esta catástrofe,
A pesar de esta cantidad de vidas perdidas, lo más importante de este evento es que supuso un antes y un después en el modo en el que se construyen las presas. Muchas gracias por ver mi vídeo, comparte si te ha gustado y no olvides visitar mi blog geomontanero.blogspot.com.es. Hasta la próxima.